Buenos días. Empezamos con nuestra clase número 7. Así es que bienvenidos y seguimos con nuestro curso. Y ya estamos llegando hasta el final. Fíjense que va a ser solamente una clase más. Yo creo que es suficiente porque en realidad no necesitamos completar todo el Evangelio de Marcos para darnos cuenta de cómo funciona el método, ¿no es cierto? De manera que si ustedes logran entenderlo y hacerlo bastante bien en el Evangelio, en un Evangelio, digamos, cualquiera que sea, les aseguro que cualquier otro documento del Nuevo Testamento va a ser muchísimo más fácil. Así es que ánimo y comenzamos con nuestra clase número 7. Padre, gracias por tenernos acá, por todo lo que hemos aprendido hasta ahora y lo que vamos a entender y practicar en esta clase también. Te ruego que tú nos bendigas y que podamos entender y sobre todo pasar esto a otros. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos y te pido tu bendición para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta clase número 7 comenzamos recordando este lema que tenemos, ¿no es cierto?, de discípulos que hacen discípulos. Para este momento ustedes ya deberían tener varias personas en mente para poder pasarles lo que han aprendido. Es tan importante, porque si uno de verdad no pasa lo que tiene, en cierta manera es como que queda estancado y no va a funcionar. Además de que no se hacen realmente expertos porque nunca van a tratar de enseñarle lo que saben a otro. Así que ánimo con eso. Y seguimos ahora con el capítulo 4 de Marcos. Recuerden lo que hemos estado viendo, la tablita, ¿no es cierto?, de observaciones básicas y de ahí comenzamos con de observación, la tabla de observación y de interpretación. Después este subrayado básico que dijimos con lápiz de mina y después vamos entrando al subrayado de colores. Por favor, nadie se súper entusiasme con esto de los colores y de los circulitos y de las flechas que conectan, ¿verdad?, estas conexiones literarias, porque aunque son fundamentales, súper importantes, al final se transforma, yo he visto en algunas personas, como casi en un deporte, empezar a encontrar estas cositas, unirlas y queda la Biblia entera rayada. Se trata de encontrar estas conexiones, se trata de ir aclarando el propósito del autor al entregar lo que fue entregando y ayudarnos entonces en la lectura, que la comprensión de la lectura mejore muchísimo. Y nos mantenemos en el campo de la observación. ¿Se acuerdan cuánto era lo que uno podía llegar a entender con pura observación? Correcto, sí. Más o menos entre el 80, 90 y generalmente hasta el 100% le digo. Porque si uno entiende bien lo que lee, prácticamente en muy pocas ocasiones necesita gran ayuda para interpretación. Así es que vamos con este capítulo número 4. Y ustedes se dan cuenta que comenzamos ahora con esta sección donde el Señor empieza a enseñar en forma de parábolas. En Marcos esto se desarrolla en el capítulo 4, en Mateo, por ejemplo, ocupa una sección bastante más larga, es todo el capítulo 13 y varios otros pasajes. También en Marcos el Señor usa este método en varios lugares, no solo acá, pero acá es como una sección especial dedicada a parábolas. Y fíjense cómo va la lectura. Ustedes la tienen acá. Así es que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Qué les parece eso? ¿Qué subrayarían? ¿Qué destacarían? ¿Sí? ¿Algo? Ok, el tema de la enseñanza definitivamente es algo que empieza a destacar. Ustedes que ya leyeron esto, ¿verdad? Tenían que hacerlo en casa. Entonces, claro, ya les empezó a destacar este asunto de que el Señor iba enseñando. Y esto lo vamos a destacar en este caso con este color rojo. El Señor estaba enseñando, ¿verdad? Y les enseñaba aquí otra vez. Y fíjese que aparece este tema de las parábolas. Les enseñaba por parábolas. Nosotros ya lo habíamos visto. No es necesario esto destacarlo con rojo,
porque es una información del estilo literario con el cual el Señor se dirigía a la gente. Pero en este pasaje, como les dije, tiene algo muy, muy particular. Y comienza con esta primera parábola y dice, oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Una pausa ahí. Dice que el sembrador salió a sembrar. Y bueno, no estábamos hablando de enseñanza, que el Señor se sentó en una barca y enseñaba y les va a enseñar por parábolas. Ustedes que ya leyeron esto, ¿qué relación empieza a tener esto de enseñar con esta parábola de que salió a sembrar un sembrador? Perfecto, exacto. Esto de sembrar es la manera en que el Señor nos está diciendo que es la enseñanza. En otras palabras, el entregar la palabra, enseñar, es sembrar. Y nosotros hemos escuchado muchísimas veces eso, pero acá, este es el pasaje donde sale este concepto, que enseñar, predicar, es una forma de sembrar. Maravilloso. Entonces, seguimos leyendo. El sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? El versículo 4 ya lo vimos. Una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Mire qué interesante entonces. Hasta aquí llevamos ¿cuántos tipos de tierra? 3, perfecto. Una dice que cayó junto al camino, otra entre pedregales y finalmente dice otra entre espinos. ¿Cómo subrayarían eso, los tipos de tierra? ¿Negro dices tú? ¿Porque no dieron fruto? Sí, es posible, pero ¿sabemos de inmediato que esas tierras per se no van a dar fruto? Yo creo que no. Entonces, para ser un poco más justos, creo que los tipos de tierra tal vez debiéramos destacarlos un poco más neutro, algo así como azul. ¿Les parece? Total, igual podemos cambiar los colores después, pero como para empezar. Entonces, una cayó junto al camino. Perfecto. Y después, otra parte cayó entre espinos, es la tercera, y en pedregales. Ahí están los 3 tipos de tierra. Pero el resultado de la tierra, si vimos, es negativo. Entonces, eso sí podemos destacarlo con negro. La primera, junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Así que se perdió esta semilla. Otra en pedregales, donde no tenía mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó. Fíjese qué interesante, no tenía mucha tierra, pero brotó pronto, eso sí, eso es muy bonito. Alcanzó a hacer algo, pero no le dio para más, porque como no tenía mucha profundidad, entonces cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y aquí aparece este concepto que nos va a interesar mucho, el concepto de fruto. Porque aquí, claro, está en negro porque no dio fruto, pero el tema del fruto es, ustedes se dieron cuenta mientras leían la parábola, es de lo que se trata. Aquí hay una semilla que está siendo sembrada y que tiene que ver con la enseñanza. Y lo que se espera es que dé fruto. Pero el Señor en esta parábola nos da 3 tipos de tierra y las 3 primeras no dan fruto. Pero aparece una cuarta tierra, que en el versículo 8 la llama, otra parte cayó en buena tierra. ¿Con qué color subrayo eso? Bien. Entonces la subrayamos con rojo, la buena tierra, porque al final de eso se va a tratar la parábola. Y dio fruto, ¿no es cierto? Y brotó, creció, mire todas estas palabras, brotó, creció, produjo a 30, a 60 y a 100 por uno.
Maravilloso. Entonces después dice, les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es como el Señor muchas veces terminaba una sección diciendo, yo les estoy dando algo que es muy importante, entonces apropienlo, atesórenlo. Es casi como el principio este de las 3A que vimos al principio del curso, ¿se acuerdan? Bueno, tómenlo y no lo dejen ir, no permitan que entre por un oído y se vaya por el otro. Atesórenlo, guárdenlo en su corazón. El que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy importante. Lo vamos a enmarcar. ¿Verdad? Aquí hasta acá. El que tiene oídos para oír, oiga. Y empezamos a darnos cuenta, y aquí es donde podría haber una pregunta. ¿Qué significa este oír en este concepto, en este ambiente donde el Señor está enseñando? ¿Qué significaba para los oyentes de aquel entonces que el Señor les dijera, el que tiene oídos para oír, pues oiga, úselos? ¿Qué habrá significado? Entonces, esa es una pregunta un poco de interpretación. Y fíjese que hasta ahora, siendo una parábola y siendo de los lenguajes o de las formas literarias más complejas que hay, no está difícil de entender. Hay 3 tipos de tierra, 3 no producen, hay una cuarta que sí produce, entonces el tema del fruto, hay fruto, no hay fruto, los ambientes, etc. No tenemos para qué saber todos los detalles, pero más o menos los contrastes están claros. ¿Me explico, verdad? Bien, pero ¿qué pasa con esto de oír? Significa que estamos viendo algo que es muy importante. Sembrar espera un fruto y ese fruto tiene que ver con el oír. Ahí está la relación de una manera bastante clara. Oír, ahora si pudiéramos encontrar esta explicación tal vez en algún libro, oír en términos del Antiguo Testamento significaba obedecer, significaba apropiar, poner en práctica. En el lenguaje del Antiguo Testamento, cuando los profetas decían, oigan palabra de Dios, no significaba simplemente reciban esta información, sino recíbanla, apropienla, empiecen a vivirla, úsenla, porque es palabra de Dios. Entonces, aquí está la relación. El Señor enseñaba, eso es como una semilla que es sembrada. El Señor espera fruto, pero para que se produzca el fruto, es importante, es necesario, es fundamental que las personas oigan de esta manera, como dije, de obedecer. ¿Soy claro hasta aquí? ¿Dudas? No, maravilloso. Entonces, fíjese que estamos analizando este capítulo 4, donde comienza esta sección de parábolas, como les dije. Pero una cosa que nunca podemos perder de vista es qué tiene que ver un pasaje con el siguiente y con el anterior. Entonces ustedes tal vez recuerdan que en el capítulo 3 nosotros terminamos hablando de que la mamá de Jesús venía con los hermanos y qué sé yo, y la familia, por así decir, y venían a buscar a Jesús. Y le avisaron, tu familia te está buscando. Y él dijo, ¿quién es mi familia? En el fondo, ¿quiénes son los que realmente se pueden considerar mis cercanos? Y termina diciendo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa conclusión del Señor, donde no es que haya rechazado a su mamá y a sus hermanos, pero dio una enseñanza a todos los que estaban ahí. El que de verdad quiere ser mi pariente, por así decir, es aquel que vive en las mismas condiciones de obediencia, de sumisión al reino, a la palabra de Dios, que yo vivo, dice el Señor. Entonces, aquí está este punto. La voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y a qué le suena esto relacionado con lo que estamos estudiando ahora? ¿Hay alguna relación? ¿La ven? ¿Alguna relación literaria? Miren, oír, ¿para qué? Para dar fruto. ¿Y qué es ese fruto de este sembrar o esta semilla? Es la enseñanza. Por lo tanto, esto de hacer la voluntad de Dios es precisamente este concepto de oír.
Y ahí está la relación. O sea, termina este pasaje donde incluso la familia lo está considerando un poco loco, porque está haciendo cosas que producen demasiado revuelo y rechazo, lo vienen a buscar, pero junto a todas estas personas él da esta declaración: los que hacen la voluntad de Dios, así como yo la hago, ellos son mi familia. Y parece un término un poco duro, pero ahora Marcos incluye esta sección de parábolas. Y uno dice a primera vista no tiene nada que ver, cambió el tema. Pero ¿no les parece que está continuando el tema? Precisamente, ahora él comienza a enseñar y lo que él enseñaba era palabra de Dios, la voluntad de Dios. Eso es una siembra. Esa siembra tiene que dar fruto, pero hay muchas tierras donde no se produce fruto. ¿Por qué? Porque no oyen con la voluntad de entender y de obedecer. Es decir, no escuchan como para hacer la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, nos muestran estas conexiones, que no tiene que ver con ingenio, hermanos. Hay veces que uno descubre cosas muy lindas en la Escritura, casi son para uno solo, son hasta incluso parte de la imaginación, yo diría hasta a veces imaginación santificada, cuando es algo correcto, que no sale del contexto. A veces a algunos se les pasa la mano, pero esto no es imaginación, esto es observación, observación de estas relaciones que nos permiten de verdad entender lo que el escritor original tenía en mente para los receptores originales en primer lugar y por supuesto para de ahí en adelante todos los que fueran a leer el Evangelio. ¿Me explico? Continuemos un poco. Dice después en el versículo 10, cuando estuvo solo cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Fíjese que no fueron los 12, son otras personas, pero había bastantes que estaban con él. Y en el versículo 11 les dice: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas, todas las cosas. Otra vez encontramos este concepto de parábola que para nosotros está siendo muy importante. Le preguntaron sobre la parábola, ¿verdad? Y por parábolas. Aquí aparece otra cosa muy importante, ¿no es cierto? El misterio del reino de Dios. Y entonces nos aparece este concepto que sí queremos destacarlo, por supuesto, porque va a ser muy importante en los 4 evangelios, pero sobre todo en los sinópticos. Y vamos a colocarle acá una R de reino. Y aquí es donde deberíamos, en nuestro, ya sea en alguna partecita de los márgenes o en un cuaderno aparte, empezar a decir muy bien reino, que se abrevia con la R, y empezamos a decir está en primer lugar en el 4:11. Y así vamos colocando de ahí en adelante todas las veces que empecemos a descubrir este aspecto. Pero fíjese lo que dice el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces nos muestra este propósito que puede incluso parecer duro acerca de las parábolas, porque les dice a los que estaban cerca: a vosotros os es dado saber estos misterios, pero a los que están afuera, es decir, los que no tienen la voluntad de hacer la voluntad de Dios, los que no quieren oír para obedecer, los que son tierras que permiten que pasen todas estas cosas y por tanto no dan fruto, sino que ahogan la semilla, que es la enseñanza, a esas personas estas parábolas llegan a ser algo como encriptado. Y en lugar de atraerles, aunque les mueve la cabeza, no les permite entender, porque no tienen la intención genuina de entender para obedecer. Y ahí está este punto tan importante. Así es que, ¿cómo subrayaría en eso? Porque en realidad es bastante complejo, pero
yo no diría que es con negro, como tú dices, no, no. Yo creo que es más bien azul, porque es una declaración del propósito de esta forma literaria. Es negro en el sentido de que no es muy positivo lo que dice, pero es un contraste con los que sí quieren oír. Entonces, en cierta manera es neutro, porque por un lado se puede tomar, puede recibirse como algo negativo si yo no estoy dispuesto, pero puede ser también todo lo contrario, porque a vosotros, a los que sí quieren, sí les es dado entender los misterios del reino. Así es que este versículo 12 es un versículo paradigmático en este aspecto de para qué sirven las parábolas. ¿Se fijan? Entonces hay que enmarcarlo de esta manera. Sin embargo, el Señor les dice, ¿no sabéis esta parábola? Debiera ser bastante obvio para ustedes entenderla, pero no la han logrado entender. No es que no quieran, pero no tienen todavía esta capacidad, no están suficientemente entrenados en un curso como este de observación. No están pescando los detalles y cómo esto debe hacerse. Entonces, esta parábola debe percibirse espiritualmente, pero también hay que captar las relaciones. Claro, aquí hay un sembrar, aquí hay un fruto, todo eso. Entonces, ¿por qué ustedes no la ven todavía? Así que Jesús se las explicó. ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo van a entender las parábolas si no entienden esta, que es bastante básica? El sembrador es el que siembra la palabra. Y ahí, por supuesto, nos deja muchísimo más claro que la siembra, esta que vimos nosotros acá, es precisamente la palabra. Estos son los de junto al camino, ¿verdad? Y ahí da la explicación, más bien una interpretación de quiénes son los de junto al camino, los que estaban los que no dieron fruto. Se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Ya? Y por supuesto aquí ya ni siquiera usa la palabra semilla, nada, directamente nos muestra que es la palabra. Estos son los que asimismo fueron sembrados en pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, eso es que alcanzaron a dar un poquito de fruto, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese, qué importante esto, porque la palabra, que es lo que sale de la boca de Dios, que es la enseñanza de nuestro Señor, tiene todo el potencial para dar fruto. Pero al mismo tiempo, si nosotros permitimos que este tipo de situaciones la ahoguen, la sequen, etcétera, lo que sea, esta palabra que tiene todo el potencial para cambiar nuestra vida, puede quedar totalmente infructuosa. Y ahí es donde tenemos este contraste que sería bueno por lo menos destacar así, si no es con línea continua, pero es un contraste. Lo mismo que puede ser para bien, puede quedar simplemente sin fruto alguno. ¿Y cuál es la diferencia en todas estas personas? Note lo siguiente. Estos son los que asimismo fueron sembrados, los que han oído la palabra. ¿Se fija? Después, entre espinos, los que oyen la palabra. Y antes, estos son junto al camino que siembra, pero después que la oyen. ¿Se fija esto? Entonces Jesús quiere ser cada vez más claro. ¿Cuál era el problema? Tener oídos para oír que no quieren oír. O sea, no son de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y esta relación sí, definitivamente no podemos perderla.
ahí está, este oír. Existe la posibilidad, por eso lo puse en azul, es neutro, existe la posibilidad de oír para hacer la voluntad de Dios. Existe, pero depende de la decisión de cada tierra, de cada corazón, de cómo recibe esta palabra, y entonces se puede llegar a volver totalmente infructuosa. Sin embargo, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen, y aquí voy a poner con rojo este oye, porque esto sí la están oyendo de otra forma, oyen la palabra y la reciben. Y entonces dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y ahí está definitivamente la relación que nosotros queremos. Dan fruto, oyen. ¿Ve? Entonces la explicación no es otra cosa que mostrarnos con más detalle lo que nosotros mismos habíamos ido comprendiendo en esta observación. No sé si notaron esto, pero nosotros, haciendo una observación suficientemente detallada, comprendimos la parábola, prácticamente sin necesidad de las explicaciones del Señor. Y eso es fundamental, porque al final eso es lo que el Señor quería. Le dice, pero ¿cómo ustedes no saben esta parábola? ¿Cómo no la entienden? Se las voy a explicar para que de esa manera ustedes interpreten también las otras parábolas que fue dando el Señor, porque Él no dio explicaciones, al menos no que esté escrito, para todas las parábolas. De hecho, solamente 2 parábolas el Señor las explicó. Esta es una y la siguiente ustedes la pueden buscar un poco más adelante. En Mateo está, definitivamente. Así es que aquí tenemos una explicación que es muy, muy importante porque ya tenemos relación, note, con el pasaje anterior, con la parábola, que empieza una sección diferente, parabólica, con la importancia de las parábolas, con la necesidad de dar fruto y de oír, y con la relación más específica sobre el comprender la parábola. Aquí hay detalles, lo pone mucho más práctico, lo aplica el Señor. Estos son los de pedregales, estos son los de junto al camino, estos son los de espinos, etc. Ahí nos explica en la vida práctica qué es esto. Pero aún sin saberlo con ese detalle, nosotros podemos entender lo principal, lo general. Parábola, enseñanza, sembrar, fruto, oír. Y ese oír es para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? ¿Todo en orden? ¿Todo claro? Fantástico. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con lo que sigue del capítulo 4 y nos vamos metiendo en el capítulo 5.